Hay artistas a quienes se los come su leyenda, Nahui Olin o Manuel González Serrano. A la primera se la quiere recordar como la indigente que no fue. Tenía techo, un par de sueldos, y hay una foto tomada meses antes de morir donde se ve guapa y vigorosa, pero algunos biógrafos prefieren retratarla en la mendicidad. Vende más esa imagen, pero nos aleja de su obra. A González Serrano, su leyenda lo presenta como el indigente en el que se convirtió y se nos olvida que fue el autor de varios cuadros espléndidos. En 1960 tenía 43 años cuando fue encontrado muerto en la calle de Topacio, en la Candelaria de los Patos, por el rumbo de la Merced. Atrás quedaron sus visitas al Café París, donde conoció al dominicano Jaime Colson, quien, como él, estuvo influido por las primeras obras de Giorgio de Chirico. El Café París fue el sitio más célebre, el café más importante del siglo XX mexicano. Frecuentaban sus mesas los jovencísimos Octavio Paz y Carlos Fuentes, Diego Rivera, María Izquierdo, Juan Soriano, José Gorostiza, Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia. Los contemporáneos, vamos, con quienes compartió algunos temas: la presencia de la muerte, el sueño, la soledad. Ellos también conocieron la obra de Dalí y de Giorgio de Chirico, con sus paisajes metafísicos donde lo inesperado y las grandes extensiones, los grandes espacios vacíos, crean atmósferas donde el silencio aturde. Actualmente está montada una espléndida exposición de este artista en el Musa de Guadalajara. Por eso conversaremos con la curadora Elena González y con Moisés Schiaffino, coordinador de exposiciones y vinculación de este museo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Qué bueno que tocas el punto de con quiénes se llevaba González Serrano, porque efectivamente su mito, la leyenda González Serrano, nos hace pensar en que era un artista solitario que no tenía influencias, etcétera, ¿no? Pero hay otras cosas que sacamos para esta exposición. Como curadora me tocó trabajar con el archivo de González Serrano. No son solo pinturas. Sí son solo pinturas, no hay escultura, no hay gráfica. No, pero hay objetos. Pero hay objetos y sobre todo hay cartas, hay documentos. Entonces, por primera vez me atreví a entrarle a ese asunto. Bueno, desde luego en la exposición hay fotografías de familia. Estoy rescatando, para que no se me olvide, la historia de 6 mujeres vinculadas con él, es decir, una exposición que tiene perspectiva de género también. La exposición se llama Yo he sufrido más que Cristo, porque él le regala a Concha Michel, ahí va la primera mujer, claro, una pieza que se llama Yo he sufrido más que Cristo, saliendo del hospital, de una hospitalización, le habían dado choques eléctricos, y le dice: toma, Concha, te regalo mi dolor. Yo he sufrido más que Cristo. Es un Cristo pequeñito con los ojos desorbitados. La segunda mujer, Magdalena Mondragón, su mujer, su esposa, con la que se casa y está... Tiene un cuadro espléndido, de gran formato. Sí, sí, maravilloso, lo conoces muy bien. Y su madre muere en 1950, le hace una pintura maravillosa que se llama El Mar, es la tercera mujer. Pero también está Aurora Reyes, ahora que está la exposición de Aurora Reyes, claro, en el Museo de San Carlos. Era muy amiga de González Serrano. De hecho, en algún momento se les preguntó por qué no se habían casado ellos dos, y bueno, en ese momento él ya estaba comprometido con Magdalena Mondragón, pero encontramos por el nieto de Aurora Reyes una carta que le dedica, que le escribe a 15 días del fallecido González Serrano, en donde le dice: Manuel, te amo, tú y yo hemos sido esto y el otro y el otro, y está la carta es una expuesta en el museo. Muy interesante, además. Olivia Zúñiga, muy amiga de González Serrano, también otra mujer importante, sobre todo en Jalisco. Entonces, bueno, estamos rescatando historias, digamos, paralelas de gente que convivía con él. Estamos poniendo piezas que no se habían exhibido antes. Y el tema que articula teóricamente la exposición es el yo, porque la exposición se llama Yo he sufrido más que Cristo. Claro. Y como curadora me pregunté: ¿qué es yo? Y yo es una instancia que algunos estudiosos de las ciencias cognitivas dicen que está localizada en el cerebro, otros dicen que no, pero el yo tiene que ver con nuestra autoimagen, con nuestra memoria biográfica. ¿Ves? Cómo proyectamos nuestro yo, nuestro sentimiento. O sea, con todo el cuerpo. Con toda nuestra cognición, exactamente. El cuerpo es parte de la cognición. Los cognitivistas dicen que la cognición es extendida, inactiva, encarnada. ¿Me entiendes? Es como los antiguos griegos que decían que recordamos
con el corazón, no con el cerebro. Exactamente. De hecho, hay neuronas en el corazón, hay neuronas en el intestino. Ahora está de moda esto de la, Claro. El del segundo cerebro. segundo cerebro, etcétera. Entonces, exploré un poco, desde luego siempre de la mano y con la guía de todo el equipo del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, este concepto de yo. Son 6 núcleos temáticos y la exposición estará hasta el 16 de junio. A mí me gustaría preguntarte, Moisés, que estás enlazado con nosotros, ¿qué importancia tiene haber montado esta exposición precisamente en el MUSA? Sí, bueno, uno de los principales objetivos del museo es dar a conocer y difundir el trabajo de los artistas jaliscienses. Entonces, bueno, Manuel González Serrano, este gran maestro que es además originario de Jalisco, creemos que ha sido muy poco difundido, muy poco reconocido en su tierra. Bien, dicen por ahí que nadie es profeta en su propia tierra y queremos nosotros enmendar este error que ha tenido la historia del arte en nuestra región. Manuel González Serrano es uno de los artistas que debe ser reconocido por su propio pueblo y ese es uno de nuestros grandes objetivos con esta magnífica exposición, que quien no ha podido tener la oportunidad de acercarse a su trabajo, a su historia y a su vida, pues con esta exposición pueda reconocerlo y llevárselo a todos. ¿Y la gente cómo ha recibido la exposición? ¿Cuántas personas en promedio han ido, perdón? Maravillosamente, estamos justo por alcanzar los 30,000 visitantes, Es un que eso éxito. nos tiene sumamente contentos. Es un éxito total y estamos completamente seguros que también en la recta final que está por alcanzar la exposición, digo, pues, le queda casi un mes, pero se va volando, la exposición todavía va a alcanzar un número de visitas mucho más alto. Y además de la exposición, ¿hay otros elementos, digamos, para acercar a la gente o para darles otro contexto? Así es, como siempre, el museo ha preparado una serie de actividades educativas y complementarias a la exposición, algunas sorpresas que están gestionándose, pero lo que hemos tenido con muchísimo éxito son los recorridos que la propia María Elena González ha brindado hacia el público, que siempre han sido un éxito total y que todavía van a seguir vigentes. En el mes de junio vamos a tener unos recorridos y algunas otras sorpresitas que estamos preparando para que la gente esté al pendiente y que pueda animarse todavía a quien no ha podido a ver la exposición, acercarse a ella y quien la quiera volver a ver, muchísimo. Pues espléndido. El legado Grothman, un legado especial de una mujer maravillosa que vivió en Guadalajara, de origen norteamericano, que dejó un dinero especificado para investigación de artistas jaliscienses, que me parece una maravilla, pues es magnífico, sobre todo en eso, estos tiempos. Entonces, gracias al legado Grothman, esta exposición está. Entonces hay varios esfuerzos, varios intereses que coincidieron en visibilizar a este autor que nos dice Moisés que pues, no ha sido reconocido en su tierra, pero tampoco en la Ciudad de México, bueno, ni en una el de país. las cosas que pusimos es todos los libros en donde aparece González Serrano. Hay muchas referencias. Sí, claro. hay más de 200 artículos de periódico que abordan a González Serrano. Están los libros en donde aparece la historia no solo de la familia, sino vinculadas a la obra de González. Análisis, ¿no? Teresa el Conde, Jorge Alberto Manrique, que analizaron su obra Estás hablando de mucho nivel. No, la crítica de arte, toda la crítica de arte importante en México ha abordado González Serrano y ellos decían que era parte de la otra cara de la Escuela Mexicana de Pintura o cierto, contracorriente. Claro, pero era la otra cara, era otra manera de ver el México. Eran más intimistas, vinculados por eso con los contemporáneos, no con un interés, digamos, comunista, socialista, no estaban desde ese punto de vista leccionando al espectador en ese sentido, sino más bien hablando de la condición humana. Oye, pero es duro, digo, es un pintor que tiene escenas muy fuertes o imágenes poderosas. Tú que nos estaba Moisés informando que haces recorridos con la gente, ¿cómo ves que reciben la obra de González Serrano? Fíjate que muy bien, porque lo que yo hago son prácticas de mediación. Y yo no doy el discurso, yo no doy visitas guiadas tradicionales. Lo que hago es que la gente hable, es parte de un proyecto de investigación que estoy haciendo también. Y lo que quiero generar es la idea de que todo mundo sabe hablar de lo que está viendo. La pregunta principal de una práctica de mediación es ¿qué ves? Y todo el mundo te sabe decir qué está viendo. Veo una escena que parece un paisaje, ¿por qué crees que es paisaje? Y a ver qué elemento encuentras que se repite en este
en esta pintura, que está en otra pintura. Les voy haciendo preguntas. Es como socrático eso. Sí, exactamente. Entonces la gente a la tercera obra, lo tenemos ya calculadísimo, se sueltan y van hablando, de tal manera que después de 50 minutos todo el mundo tiene un discurso personal de acuerdo a sus intereses, a lo que los motiva, a sus experiencias de vida, a lo que conocen de otros artistas. Todo el mundo tiene un discurso interesantísimo para hablar sobre lo que está viendo y salen con bienestar generado, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención. En varias exposiciones he visto de pintores nacionales y extranjeros en donde hay cuadros que de manera magnética detienen a la gente y se quieren sacar una selfie ahí. Sí. ¿Eso ocurre con González Serrano? Sí. ¿Qué cuadros son? Me da curiosidad. Hay uno que se llama Desde el Balcón, que por su propio formato es una pintura muy grande, parece una puerta. Se la hizo a un tío de él y le dijo, fundador del Seguro Social, y le dijo, Nachito, García Telles, le dijo, es que no tienes ventana en tu oficina, te voy a pintar una ventana. Y le hace Desde el Balcón esta maravillosa pintura de la colección Blaisten. La gente se para ahí porque parece que estás en un balcón, ¿no? Tiene esos juegos como de cierta autorreferencia del espacio. No quiero decir como ilusiones visuales, pero sí hacía ese tipo de cosas, ¿Y ¿no? se ve como una zona metafísica? Porque tiene otra en donde hay una resonancia fuerte de Quirico, ¿no? Sí, tiene varias pinturas en donde sí se ve la influencia de Giorgio. Y en esta no. Oye, pero aparte tú también has dicho de los desiertos. Tú sabes mucho sobre la estética del derrumbe en González Serrano. Bueno, Tienes pues un te texto provoca espléndido. reflexiones, francamente, luego pues fuertes, ¿eh? O sea, te lleva a orillas emocionales que te hacen investigar y relacionas con otros temas que coinciden con él, pues para verlo mejor de otra manera. Tú tienes muchos años ya siguiendo el trabajo de González Serrano, reviéndolo, digamos, ¿has encontrado cosas diferentes? Una de las cosas, no diferentes, pero la obra de González Serrano es tan rica que permite varias lecturas. Una de las cosas que, por ejemplo, específicamente no he hecho es la lectura de lo erótico, aunque lo he mencionado en otros catálogos, en otros momentos, pero ahora que están las pinturas, hay uno de los núcleos temáticos al fondo de la sala, entrando a la sala, deambulando del lado izquierdo, están las pinturas eróticas, las relaciones de pareja. Parejas de duraznos, parejas de flores, parejas de chirimoyas, parejas de guajes. La relación siempre de pareja, la imposibilidad de la vida, pero además, una cosa muy interesante, fíjate que en los años 40 que él pinta estas obras, hoy para nosotros es muy natural ver elementos, por nuestra cultura Disney, elementos animados. Entonces, si vemos La Bella y la Bestia, vemos a los muebles con patitas y caminan, vemos los objetos, ¿no?, animados. Pero en los años 40 esta cultura no era muy común y González Serrano no hace naturalezas muertas, hace naturalezas animadas, naturalezas vivas. Están en acción, aunque son flores, aunque son frutos, son metáforas de lo que está sucediendo en una relación de pareja, pero están animadas. Es una cosa muy interesante que no se ha explorado mucho. Esa sería una novedad. La otra, como te digo, la perspectiva de género. Y la nana Atanasia, que vivió con él toda la vida. Fíjate que hicimos un pequeño estudio para la exposición sobre las nanas en este país, que tienen un papel importantísimo. Totalmente. Y ella nunca abandonó a la familia, incluso dejó al marido por estar cuidando a los hijos de Ana María Serrano Orozco y de Dionisio González Esteves, los padres de González Serrano. Tiene su propia vitrina en la exposición con documentos, con dibujos que le hace González Serrano. Dice dibujos. Sí, y con la silla de ella, en donde está, nos recibe la silla. Y el texto introductorio dice, bueno, en esta exposición quienes enfrentamos esta tarea no estamos retratando las historias de familia que se autorretratan a partir de bodas fastuosas, etcétera, sino a partir de las violencias estructurales que se viven en el país cuando algunas personas han tenido que caer en el psiquiátrico, por ejemplo, o el agrarismo o la cristiada, que fue lo que en particular afectó a la historia. Le tocó vivir, digamos, lo padeció. Qué interesante, Elena. Tenemos que ir a un corte, así es esto de la televisión. Gracias a Moisés Cafino por habernos contribuido, digamos, con esa mirada desde la institución de cómo ha recibido la exposición la gente que vive en Guadalajara. Y pues nuevamente gracias por tu participación aquí. Muchísimas gracias por brindarnos en este espacio para hablar sobre la exposición Yo sufrí más que Cristo de Manuel González Serrano. Y un saludo desde el MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos. Gracias a ti. Vamos a un corte ahora sí.
ante esas disyuntivas no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Elena, al principio del programa yo decía que había una leyenda fake de Nahui Olin, pero en el caso de González Serrano sí tiene una leyenda terrible, pero en esa exposición se da cuenta, de alguna manera, o se dan datos concretos para entenderla, para verla un poco más de cerca. Te voy a contestar con lo que me dijo una amiga curadora, gente importante en los museos. El otro día me dijo, esta exposición le das contexto, me dijo, y perdóname que lo diga, pero sí es cierto, porque a veces las exposiciones son de juntacuadros nada más, ¿no? Se hace una lista de obra y se monta en las mamparas y ya. Pero aquí en las vitrinas tenemos parte de la historia en documentos de González Serrano. Por ejemplo, hay dos hojas de la institución en la que estuvo, me refiero a la Castañeda, el hospital, que así se llamaba, el manicomio, o sea, ¿hay documentos general. Sí, que dan cuenta de eso? Sí, ahí están expuestos, del manicomio general llamado La Castañeda, que te acordarás que Porfirio Díaz lo inauguró como la gran modernidad, ¿no? En su momento. Y hay dos, en uno de esos González Serrano manifiesta que lo persiguen, que se siente perseguido por los grandes artistas. Me pareció sintomático, y eso, cuando estamos haciendo prácticas de mediación, hay una pintura en donde hay un cisne negro que está perseguido, se llama Los Tritones, por otros dos cisnes blancos. Entonces, este tipo de lecturas hacemos, ¿no? Y hay otra en donde le dice a uno de sus, hay una carta en donde le dice a uno de sus primos, díganle a Alfonso, mi hermano, que ya venga por mí, ya voy a salir de la hospitalización. Entonces, también es conmovedor cuando él lo lleva a la familia y le declaran a la persona que está tomando los datos generales de González Serrano, él es Manuel, es el mejor pintor de México, en unos días estará mejor, ya luego vendremos por él. No, pues habla del contexto familiar, y la otra parte que nos dijiste que nos ayuda a entender también algunas de sus obras, ¿no? Sí. Que finalmente los artistas se vierten en ellas, sí, lo quieran o no lo quieran. Pues ese es el yo manifestado en la creación. Todos tenemos un yo que se manifiesta en nuestras creaciones, ¿no? Desde las recetas de cocina, el tejido, sí, claro, todo lo que hagamos, ¿no? Nuestra manera de vestir y todo, ahí está nuestra personalidad manifiesta. González Serrano, ya nos hablaste que tiene una zona erótica fuerte, en la que se da cuenta en la exposición, nos hablaste de la relación con las mujeres también. ¿Qué otras zonas abarcas? Los símbolos de muerte. Entrando a la exposición, deambulando por la zona derecha, el texto de Elisa Díaz Castelo para el catálogo, que ya pronto estará, es una maravilla. Los autorretratos, porque hay una cosa muy interesante, hacemos hincapié en la constancia perceptual. Son diferentes autorretratos con diferentes poses, con diferentes, pues no peinados porque él era calvo, pero sí diferente edad, ¿no? Manifiestamente diferente edad. Entonces ahí hablamos hasta de temas de percepción. ¿Cómo distinguimos el retrato y el autorretrato de una persona, aunque cambie de vestuario, de gestos, de pelo corto, pelo largo, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de ese tipo, sí, wow, sí, y de gestos y todo, ¿no?
Bueno, entonces está primero la zona de los elementos de muerte, toda la simbología de muerte, porque vivía entre la vida y la muerte, pero no se repetía, todas sus composiciones son diferentes. Luego está la zona de los autorretratos, luego viene todos los Cristos, hay 17 Cristos en la exposición, de unos 25 Cristos que realizó, él tendía a autorretratarse como el hombre más martirizado de la humanidad. Por eso el centro de esta zona es el yo he sufrido más que Cristo, el Cristo chiquito. Luego viene la parte dedicada a la nana, luego vienen unas tauromaquias, en donde él está sentado, autorretratado, son tintas, es dibujo, y viene el toro enfrente de él, ¿no? Está a punto de embestirlo el toro. Y luego viene la zona de los eróticos, está el balcón, y luego viene la zona que está vinculada con los contemporáneos, los frenesíes. Las naturalezas muertas. Fuerte, ¿no? Sí, en temas, en muchas cosas. sí, sí, son 85 piezas, son 23 coleccionistas. No creo que se vuelva a repetir una exposición de este tamaño. Es difícil, ¿no? Porque por los coleccionistas su obra está como dispersa en varias partes. Sí, porque el problema con González Serrano es que no hay obra de él, suficiente obra de él en colecciones públicas. Entonces la gente que quiera ir a verlo a museos en otro momento del año que no sea esta exposición, pues no va a encontrar obra más. Entonces esta exposición no va a itinerar. No va a itinerar, pues desgraciadamente. Estamos en un momento en donde no se consiguió el enlace y los recursos para que otros museos nacionales aceptaran la exposición. Termina el 16 de junio. Wow, pues ahora sí que nos tenemos que apurar, porque en efecto una exposición así de González Serrano yo creo que es la más completa, la más importante que se ha hecho, ¿no? Sí, sí. Wow. Además, ¿qué otras cosas? ¿Hicieron un catálogo? Sí, está... ¿Qué más tienen? Un video realizado por Óscar Serrano, pariente del artista también. Queríamos un video chiquito y Óscar se aventó de veras una especie de documental hablando de toda la historia de la familia, de los antecedentes, qué tierras, qué haciendas perdieron. O sea, da más contexto de sí, este pintor, claro. Entonces, en este video aparece esa historia que desde luego le impacta a González Serrano, hijo mayor de 7 hermanos. Bueno, esa historia en donde está el mundo de los cristeros, ¿no? Le tocó de muy cerca. Su papá era cristero, mi abuelo era cristero, sí. Y de una familia súper, súper religiosa. Ese es otro universo que hay que explorar en la exposición también, ¿no? Los elementos de la cultura extremadamente católica y cristiana que están presentes en toda la obra. Está llena de simbolismos que pueden analizarse desde varios puntos de vista. Pero él, como dicen ahora, los deconstruye, ¿no? Sí, sí. Es interesante todo lo que hace, sin duda alguna. Pero como tú dices, la estética del derrumbe es uno de los elementos más importantes, más patentes en la obra de González Serrano. Los desiertos, porque no pinta cuando pone las frutas en las escenas, cuando pone a los personajes, siempre está el desierto detrás. Es una constante. Sí, lo que no genera vida, lo que genera frustración, lo que genera... las escenas eróticas, por ejemplo, aparecen dentro de cuevas. Es cierto. ¿No? La culpabilidad. La culpabilidad, wow, ahora sí me sorprendiste. Es interesante. Pues sí, porque si en esa familia todo era católico, todo estaba mal. Todo estaba mal, pues así lo vivía él, ¿no? Con una pulsión erótica tremenda. Sí, sin duda alguna. Y luego están los diálogos con otros artistas jaliscienses, ¿eh? Caracalla, que era, fíjate que hicimos otro, ya se me estaba olvidando, hicimos el rescate de un artista que llegó a la Ciudad de México a poner en la década de los 40 una galería, la Galería de Arte Moderno. Y él trajo a los artistas jaliscienses a exponer, a sus coterráneos, porque González Serrano se había conocido con Juan Soriano y con Raúl Anguiano en Guadalajara, alrededor de los 17 años de edad. Ahí decidió que ya no quería seguir estudiando formalmente y luego Francisco Rodríguez, apodado Caracalla, se viene a la Ciudad de México por una galería y sigue conviviendo con todos los artistas jaliscienses. Digamos que en aquel momento eran los artistas como marginados, ¿no? Como los artistas emergentes, porque estaba la Escuela Mexicana de Pintura pues en todo su máximo esplendor y eran los que exponían y tenían los lugares más importantes. ¿Qué relación tuvo con Soriano? Me llama la atención. Fueron cuates. Yo conocí a Juan Soriano entrevistándolo por González Serrano y a Raúl Anguiano también, sí, claro. Y además hay puntos de contacto. Hay una parte de esto que se llama Otra Cara de la Escuela Mexicana de Pintura, en donde ves a María Izquierdo, a Anguiano, ¿Qué a pintó Soriano, Juan Soriano, por ejemplo? a Rodríguez Lozano,
a un primer Tamayo, por supuesto, a su coterránea y amiga de él, María Izquierdo, Claro. un poco Frida Kahlo. Frida Kahlo era muy amiga de Aurora Reyes y de González Serrano. De hecho, González Serrano aparece en el diario de Frida Kahlo. Wow, otra Hay un revelación. sí, no hay un sabía. dibujo de Ajá. González Serrano donde lo pinta como chino porque le dio por ponerse Por la batas cultura chinas, le creció el pelo y hizo una cola de caballo. Y entonces Frida Kahlo lo dibuja en su diario y le pone tocado pero no loco. Tocado pero no loco. Sí. Pues, qué gran definición, Sí, ¿eh? sí. No, increíble. Sí. Pues ya me hiciste, me obligaste a que busques esa referencia, me interesa muchísimo. Bueno, pues ahí en el diario, ¿no? Ya ves que existe Sí, el diario de Frida. el diario de Frida, pero digamos la versión que todo el mundo encuentra, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, ¿tú tienes otra versión más completa? ¿O? No, la versión que podemos comprar en cualquier Ahí la en muchas encuentras. librerías. Ahí Perfecto, aparece. Es la que yo tengo, por Ujú, cierto. sí, sí. Está muy bien. ¿Qué más nos puedes decir? Queda un minuto para terminar el programa. ¿Cuál es la importancia o por qué debemos acercarnos a este pintor en particular? Porque la investigación en los museos mexicanos ha estado centrada en las grandes glorias, en el nacionalismo, los nacionalismos, que me parece muy bien que nos conozcan afuera de este país a partir de Diego Orozco y Siqueiros. Pues ha habido cientos y cientos de pintores a los que no se les ha hecho justicia. Hay listas de exposiciones por presentarse y cuando a uno le piden una exposición, hijo, a veces hay que forzar las cosas un poco para no tener que poner a los mismos artistas que ya se conocen. ¿Por qué? Porque es muy fácil entre instituciones que te presten las obras cuando ya está armado un discurso Claro. y ya se da por sentado, ¿no? La investigación tiene que seguir avanzando en este país, pase lo que pase. Entonces, creo que conocer a este artista que habla de la condición humana en vivo, con el cual todos nos podemos identificar, vale mucho la pena. Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias a Y ti. gracias a ustedes por habernos acompañado y los espero aquí la próxima semana.